Dos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país donde ustedes se encuentren. Bienvenidos a la Expo Literaria, auspiciada por la Agencia Mundial de Prensa en Cataluña, España, y yo siendo el director de la misma en los Estados Unidos y de Radio Nuestra América. En esta ocasión vamos a hablar con Miguel Aceves Mejía, hijo, que es el hijo de Miguel Aceves Mejía, un gran cantante mexicano que se le conoce como el rey del falsete. Y la razón por la cual vamos a hablar con Miguel al respecto es que esta exposición considera que las canciones son poesía o poemas musicalizados, y uno de los grandes exponentes de un género en particular de México es de Miguel Aceves Mejía. Y le damos la más cordial bienvenida al hijo del gran cantante, el rey del falsete, Miguel Aceves Mejía. Miguel, gracias por aceptar la invitación de esta exposición. Gracias, Armando. Al contrario, realmente muy agradecido contigo y pues de que me hayas invitado aquí a la expo y pues para platicar un rato de Miguel Aceves Mejía y con gusto pues platicarles un poco de la historia, la vida, la obra, que muchas veces se confunde. Se piensa que Miguel Aceves Mejía era compositor también, y no, Miguel Aceves Mejía solamente fue intérprete, uno de los grandes intérpretes de la música mexicana como Jorge Negrete, Pedro Infante, y de hecho eran los tres más grandes, ¿no? En aquella época, Pedro Infante, Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía, los ponían en ese orden por como habían entrado al cine, porque en esa época era muy importante el hacer películas y el haber entrado al cine. Entonces, pues obviamente, pues sí era algo, pues sui generis, ¿no? Entonces, como mi papá era tartamudo, pudo entrar al cine, pero solamente a cantar. Entonces, pues hizo varias películas con Pedro Armendáriz, con María Félix, hizo como 10 películas como cantante, inclusive doblando la voz de José Pulido para cantar en algunas películas, y esto pues lo que le dio fue que la gente lo reconociera como cantante, ¿no? Pero pues pedían a gritos que pues el rey del falsete saliera en alguna película, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde Pedro Infante y Jorge Negrete pues le ganaron un poco el camino a mi papá en lo que fue pues en lo que fue llegar a esto, ¿no? Al estrellato, vamos a llamarle así. Y bueno, como decía mi papá, que pues él no lo habían considerado ídolo porque no se llegó a morir, como si les pasó tanto a Pedro Infante y a Jorge Negrete, ¿no? Y a Javier Solís también, ¿no? Son carreras muy rápidas, muy efímeras, todas. Y el rey del falsete, mi papá, que se avienta una carrera de más de 60, 70 años, pues imagínate. Y él nació en Estados Unidos, ¿verdad? Pero está registrado en Chihuahua, Sí, ¿no? Tengo entendido. él Ujú, era gabacho, como decimos, él era gringo. ujú. Él también decía, pues yo soy gringo, ¿no? En aquel entonces usaba mucho la palabra gringo, Ujú. pero no despectivamente, sino ya luego, lo que pasa es que gringo se inició despectivamente y ya Claro, luego se hizo, pues, un gentilicio casi, casi, ¿no? sí, así es. Inclusive Pero bueno, a mí me dicen que soy gringo y que y todos los que, ¿qué? como ahora nos pasa a los de México, a los que nacimos en la Ciudad de México, que nos dicen chilango. Y está mal, Está mal. porque los chilangos son los que nacieron en Venían. provincia y se vienen a la Ciudad de México a vivir. Esos son los chilangos, no los que nacimos aquí en la Ciudad de México. Entonces a Claro. mí cuando me dicen, tú eres chilango, yo no soy chilango, ¿qué te pasa? Pero bueno, así era mi papá, él nace un 13 de noviembre de 1915 en El Paso, Texas. Y déjame les comparto para pasarles algunas fotos que tenemos aquí, para darle un poquito para vestir un poquito, ¿no? Las cosas, Claro. ¿no?
Este es mi papá, es la primera foto que tienen de mi papá. Muy interesante porque pues muy chavito, 7, 8, 9 años tendría ahí, pues ya con sombrero, con zarape, le gustaba mucho cantar la música mexicana, era lo que más le gustaba a él, y pues obviamente cantaba muy bonito, decían. Toda la Ujú. gente que lo conoce de aquel entonces dice que cantaba muy bonito, y eso sin tener escuela, ¿no? Entonces, pues obviamente él nace en El Paso, Texas, el 13 de noviembre de 1915, dado que, pues mi abuelo se entera que venía entrando el general Francisco Villa a la ciudad de Chihuahua, venía regresando de todo, pues de una campaña muy grande, muy larga en aquel entonces, y pues sale todo mundo despavorido de Chihuahua porque sabían, bueno, tenía el generalísimo Francisco Villa la fama de llegar y arrasar con todo. Hombres, mujeres, niños, perros, lo que hubiera, arrasaban con todo. Ujú. Entonces, a mi papá le entra bueno, a mi papá no, a mi abuelo le entra El el miedo. miedo, ¿sí? Y pues ahí es en donde él prefiere agarrar a mi abuela y la sube al ferrocarril. Mi abuelo era conductor del ferrocarril Kansas City, México y Oriente, entonces pues se la Ujú, lleva. Y ujú. nace mi papá en El Paso, Texas, porque ya no aguanta más. O sea, cuando cruza Claro. el tren al Paso, Texas, ahí es cuando mi abuela dice, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, y se bajan ahí en El Paso, Texas, y nace mi papá, a las, ¿qué? 7, no, a las 9 de la noche del 13 de noviembre de 1915 en El Paso. Ah, mira qué interesante. Ese zarape no habrá sido la foto o la que le dio como el principio para estar usando zarape, porque me acuerdo que todas las canciones que veo cantando tu papá casi en su mayoría traen un zarape, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que, digo, como puedes ver en la foto de acá atrás también, que es una Ujú, foto ujú, del maestro Herrera, ujú, que está en muchos discos, de hecho, es tomada ahí en casa de mis papás. De hecho, ahí está arriba de un trampolín. ujú, El maestro Herrera era un genio para poner así los... Entonces a él obviamente después lo cortan y lo ponen en la portada del disco. ujú, Pero sí, el charro, el traje de charro, se porta, el de gala, pues, porque estos son de gala, se ujú, porta de un solo color, a veces lo único que cambia es el color del sombrero, ujú, y se lleva el zarape, que es el para cubrirte, ¿no? El sombrero de charro es el casco, pues, para proteger la cabeza del charro cuando va montando a caballo. Pero cuando está abajo del caballo, pues se usa con la jareta hacia atrás. No se ujú. usa aquí como lo a veces muchos actores y muchos que no saben. En muchas películas han salido y mi papá se reía tremendamente porque pues caminando se ponían el sombrero con la jareta aquí, ¿no? Pero bueno, así está la foto de que mi papá, pues, le gustaba mucho pues, todo lo que era ya la música mexicana y pues desde chico se vestía. Entonces, pues de ahí vienen, obviamente, ahí se pueden dar cuenta que el mechón todavía no le salía, por eso es natural. Ese no es de que después se lo pintó, de hecho pueden ver la foto que tengo acá atrás, que es de la época de la XCW, que ahorita vamos a ver otras aquí en Ujú. donde pues tampoco tenía mechón. A mi papá le sale el mechón más o menos a los 35, 40 años. Le empieza a salir el mechón y es cuando le dicen, bueno, Miguel, tienes que decidir qué haces, si te lo pintas o qué hacemos. Y mi papá decidió que se le dejaba el mechón. Pero bueno, este, dentro de todo, lo que él hace es lograr que ser escuchado desde muy chico, porque él mientras vendía periódicos, mi abuelo muere muy temprano, hay que decirlo. Mi abuelo muere cuando mi papá tenía unos 5 o 6 años y muere por un estallamiento ¿cómo se llama? De la garganta. Tenía anginas y en aquel entonces, pues creo que todavía no había penicilina o era muy difícil conseguirla y muere dormido, ahogado, porque Ay, le Dios. estallan las amígdalas y la Ya, pus lo ahoga. eso Se sí. Ujú. broncoaspira la pus y se ahoga. Bien. Hay un dato que me mencionaste hace unos, bueno, hace unos meses,
que tu papá tenía el mechón blanco y tú lo tienes al revés, ¿no? Sí, no, yo lo tengo blanco también, pero tengo todo el Pero es, pelo. pero es Sí, yo de tengo todo el todo. pelo acá. Sí. Sí, sí, sí. Y acá me sale negro. Por eso es al revés, dije. Acá lo tengo negro, 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 negro. Por más que quiero a veces, pues es difícil, ¿no? Es Yeah, difícil que me lo han tratado de decolorar para ponerme el mechón acá, pero pues es imposible. yeah. Imposible, imposible, imposible. Tenemos una persona entrando que se llama Felipe de Jesús. Bienvenido, Felipe de Jesús, por estar en este expo. Estamos hablando de la vida de Miguel Aceves Mejía con su hijo Miguel Aceves Mejía. Un saludo tanto a Virginia como a Felipe. Virginia está escuchando y a rato hace preguntas y que no puede poner su cámara por cuestiones personales. Y Felipe, pues bienvenido. Muy bien, sigamos platicando de la vida de Miguel Aceves Ay, Mejía. Ujú. se fue el sonido. ¿Sí me escuchas? Yo estoy bien de sonido. Ahí está. Eh, estoy bien de sonido. Sí. Y Ok. y pues bueno, pues mi abuelo muere a muy temprana edad. Ujú. Y pues obviamente mi papá, pues para ayudar en casa, se pone a vender periódicos, a lustrar zapatos, se pone a hacer cantidad de cosas y era muy chiquito, ¿no? De hecho, más chiquito de la edad de la fotografía que vimos ahorita, ¿no? Y pues en ese andar, pues mi papá empieza como que a cantar, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaba a gritar por las calles, el sol de Chihuahua, y pues la gente lo escuchaba y decían que lo cantaba muy bonito, el sol de Chihuahua, ¿no? Yeah. Este, entonces, pues sí, mi papá logra desde ese entonces tener una voz bonita, que ya era tartamudo por un efecto que le ocurre, un trauma que le viene, más o menos por esa edad cuando estaba vendiendo periódicos, y que después lo cura el general Juan Domingo Perón con un psicólogo, con un psiquiatra, que lo hacen una hipnosis y él pues despierta ya hablando perfectamente, perfectamente bien, ¿no? Yeah. Pero eso Hay ya una fue pregunta. 30 años después, ¿no? Claro. Hay una pregunta que hace Virginia, si su papá o usted mismo, Miguel, han estado en España o estuvieron en España actuando. Uy, cantidad de veces. España para nosotros no solo es la madre patria, sino que pues mi papá recorrió casi toda España, desde Madrid, Barcelona, todo Pamplona, y de hecho hizo una gira por varios pueblitos. Me acuerdo que estuvimos muy cerquita del Mundial del 82. Estuvimos viviendo en España casi casi un mes, Ujú. porque porque sí, era así, estábamos ahí en un departamento mientras mi papá daba vuelta por toda España. Muy bien. Ok, sigamos escuchando la historia de Miguel Aceves Mejía. Esta foto se ve muy joven. Sí, bueno, estas ya son fotos, aunque se ve muy joven, Ujú, son fotos, que estamos hablando de ya cuando ya estaba en la XCW casi casi. ujú. Este, bueno, esta es todavía, es más o menos de esa época, pero ya vestido un poquito de charro. Aquí, pues también de esa es compañera de la otra foto, en donde pues lo vemos a él, pues así, ¿no? O sea, está ahí en la XCW. Aquí hay más de la XCW. Cuando llega a la XCW no lo dejan cantar ranchero, porque le dicen que eso no pega, que eso aquí no. Entonces le dicen, pues no, eso aquí no pega, aquí lo que ahorita está son las rumbas, las maracas, el chachachá, los boleros. Entonces pues inicia como bolerista, una etapa de bolerista muy, muy, muy exitosa, tan exitosa que, pues obviamente se convierte en un crooner de la XCW y tiene un programa que se llamaba Rumbas y Maracas a Ujú. las 12 del día en la XCW. Pero ¿con qué canción empezó él? ¿Él empezó cantando canción ranchera o empezó con los boleros, como usted lo mencionó? Boleros, él empezó con puros boleros, o sea, él lo conocen cantando boleros porque
un día, bueno, él cuenta que para entrar a la XCW, o sea, él dejó al trío Los Porteños en Estados Unidos, que fue Ujú, los primeros con los que empezó a cantar, y se viene a la XCW él solo y se forma todas las mañanas desde las 7 de la mañana para buscar una oportunidad. Y un día, al parecer, se enferma Emilio Tuero ujú. en uno de los programas y están buscando un reemplazo porque pues no tenía voz, Emilio Tuero estaba así. Y bueno, salen a la fila y pues ahí agarran a mi papá, Fernando Fernández, creo que fue el que lo mete. Y mi papá hace pues como casting, y ahí es en donde lo meten. Y ahí es en donde le dicen, no, la música ranchera aquí no, ¿no? Y hace ese programa cantando puros boleros. Una de las más famosas canciones que él tiene al principio es la de Tomando Ron y Coca-Cola, Mm. que fue muy famosa. Tomando ron y Coca-Cola en la cumba de tu mano, así, y Mm. empieza con boleros. La que más pega de él es una de los Cuates Castilla que se llama Mi Segundo Amor. Ujú. Tú, mi segundo amor, y etcétera, etcétera, etcétera. Este, Creo que por ahí la tengo, ¿eh? La podría poner, porque por ahí las tengo, todas estas. Pero sí, hace que, pues mi papá, al empezar a grabar todos estos boleros, se hace muy famoso en la XCW y en varios lados, ¿no? Muy bien, sigamos con la vida de Miguel Aceves Mejía. Esta foto Ah, está en el XEQ. ahí es la XEQ de Monterrey, que Ujú. también ahí lo tenían, pues obviamente lo llevaban, ¿no? Y él encantado de ir siempre a la XEQ de Monterrey y hacer todo pues lo que la gente le pedía, ¿no? O lo que le pedían en aquel entonces. Obviamente él estuvo en muchas radiodifusoras, ahí en Radio Sinfonola, ahí está presentando el disco de Lorenzo Barcelata. Pero bueno, el pasar de los años para él fueron un poquito difíciles, ya lo comentamos, porque como era tartamudo, pues la gente, pues ya casi casi no hablaba con él, ¿no? Hasta que le quita el general Juan Domingo Perón lo tartamudo, es cuando empieza a grabar cine y es cuando, ¿cómo se llama? Cuando sí por fin logra por fin mi papá empezar ¿cómo se llama? Empezar a ser alguien en la música, ¿no? Y es bien chistoso cómo él empieza a cantar música ranchera. Lo que pasa es que le pide en aquel entonces, la que era su disquera y que fue hasta su último día de vida, la RCA, le pide hacer un disco. Y Mariano Rivera Conde, que era el director artístico de la RCA, le dice, pero Miguel, ahorita desgraciadamente, pues los músicos están en huelga, ¿no? Había una huelga de músicos en aquel entonces, ¿no? Entonces estaban imposibilitados para grabar, hasta que al mismo Mariano Rivera Conde se le ocurre, dice, oye Miguel, ¿y por qué no grabas con mariachi? Pues ese es tu, ¿cómo se llama? Tu género, ¿no? Con el que tú llegaste, ¿no? El que tú siempre cantaste, la música ranchera. Y aparte, porque los mariachis no eran considerados músicos en aquel entonces. Entonces no estaban en el sindicato de músicos. Entonces por eso mi papá puede grabar el primer disco de música ranchera y se vuelve un trancazo. Mm. En aquel primer disco graba Hay unos ojos, Carabinas 3030, Oh Gran Dios y La Embarcación. Mm. Ya se va la embarcación, ya se va por vía ligera. La embarcación Hay unos ojos, Oh Gran Dios y Carabinas 3030. Son las primeras 4 canciones que él graba en la música ranchera. Es interesante ver estas fotos porque, pues Lorenzo Barcelata no era ranchero, ¿verdad? No, pero hizo muy buena Pero es- música en la música ranchera. sí. Ese disco de Lorenzo Barcelata es impresionante. Mm. Lástima que Sony Music no ha querido hacer la nueva Edición. remasterizada de este disco, pero es un discazo de Lorenzo Barcelata, el que le hizo a
Mi papá, Lorenzo Barcelata, es impresionante ese disco, tiene unas canciones bellísimas, bellísimas, bellísimas. También hay que recordar que mi papá grabó más de 1600 canciones y grabó más de 64 películas, entonces estamos hablando de una cantidad de canciones que grabó todavía en discos ¿cómo se llama? De 78 revoluciones, en donde había nada más dos lados, lado A y lado B, y eran dos canciones. Hizo cantidad de discos de esos, ahí están de hecho todas las de boleros, y ya después empieza a grabar en el otro formato, en el de 33, pero sí empezó él desde del de 78 revoluciones, ¿no? Te hago una pregunta. Hace tiempo que me dijiste en qué año naciste. Entonces, ¿cómo puedes saber tanto de tu papá de lo que ocurrió antes de que tú nacieras? Porque mi papá era en sus últimos años, bueno, en sus últimos años, mi papá hablaba hasta por los codos, de repente, entonces sí, nadie lo podía callar porque él mismo decía, desde que me quitaron la tartamudez, que pues yo no podía hablar, yo llegaba a todos lados y estaba callado, Mm. no decía nada, me quedaba callado porque pues no podía decir nada. Entonces, pues ya que le quitaron la tartamudez, hablaba hasta por los codos. Y sí, pasaba también ahí en la casa después de comer, en la sobremesa, todas estas historias vienen de lo que él cuenta, ¿no? Y aparte, como yo le cargaba las maletas, yo era ¿cómo se llama? Como el asistente, porque le cargaba el sombrero, le cargaba el zarape, le cargaba las maletas, era el chofer, lo llevaba para acá, lo llevaba para allá, pues yo oía todas las entrevistas y donde él contaba todas las anécdotas y a mí me tocó vivir todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues, Entonces, por eso, pero esto, como lo digo yo siempre cuando lo cuento, esta es la versión de Miguel Aceves Mejía y mi versión. Hay gente que dice, no, pero es que nosotros sabemos otra cosa. Pues sí, pues tú sabes otra cosa, pero yo sé esta y viene de primera mano. Hay una que es muy, muy puntual, que es cuando mi papá descubre a José Alfredo Jiménez. Por acá esa es tengo muy una buena. foto. Esa sería buenísima. Por acá tengo una foto en donde está con José Alfredo Jiménez. Y Alberto Esta no Cortés, es. ¿no? Está con Alberto Cortés. Ahí Sí, está. Mm. pero ahí está su ahijado, el gran José Alfredo Jiménez. Muchos me dicen que no es cierto esta anécdota porque en la película que hizo Televisa, muchos años después de José Alfredo Jiménez, ni siquiera mencionan a Miguel Aceves Mejía. Eso sí es malo. Y eso pasa porque esa película no fue hecha con José Alfredo Jiménez Jr. o con los hijos originales de Paloma y José Alfredo, sino que lo hicieron los hijos que tuvo después con su segunda mujer. Entonces ahí ellos, haz de cuenta que ellos decidieron que pues la historia que nosotros sabemos es la que sabemos desde que conocemos a mi papá y todo lo de antes nos vale tres pepinos, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí fue donde, pues obviamente, dejan afuera a Miguel Aceves Mejía, ¿no? De esto, ¿no? Pero Sí. la anécdota es muy puntual y la ha contado mi papá en cantidad de entrevistas y corroborada por Mariano Rivera Conde y corroborada por Rubén Fuentes y últimamente ahorita que hablé con Isabel Fuentes, viuda de don Rubén, me Ujú. dijo, claro, pero pues si tu papá lo descubrió, Rubén era el primer violín del Mariachi Vargas y él estuvo ahí presente cuando oyeron las primeras canciones de José Alfredo. Bien. Lo Entonces, interesante es que José Alfredo era mesero de un restaurante, ¿no? Un restaurante que se llama Isla o algo así, ¿no? Y La ahí, Sirena, La Sirena y tu papá. era el, ¿cómo se llama? Era el mesero en el restaurante La Sirena. Lo que pasa es que esa noche mi papá sale con los Tariacuri, que eran sus amigos ahora sí, de que lo llevaban a todos lados. Y mi papá siendo ¿cómo se llama? De provincia, pues no sabía tomar, o sea, y con todo que ya llevaba muchos años aquí en México, ¿no? Entonces, pues lo llevaban a tomar, ¿no? Entonces mi papá les dice, oigan, es que ¿saben qué? Vamos a acabar debajo de las mesas, vamos a Claro. cenar algo, porque pues yo no puedo. Entonces se lo llevan y se lo llevan allá a la Sirena, cenan y todo, y cuando ya le piden la cuenta, llega el mesero y cuando le entrega la cuenta o el cambio a mi papá, le dice, señora Cedes Mejía, mire, yo soy mesero por necesidad, pero realmente soy compositor. Me gustaría que me escuchara alguna canción o alguna de mis canciones y quizás a usted le interesaría, ¿cómo se llama? Grabarlas. Grabarlas, ¿no? O Ujú. grabar alguna, ¿no?
Mm. Mi papá le dice que sí, le pone la dirección, le pone ahí algo como una firma detrás de una tarjeta y se la entrega y quedan de verse en la XCW al otro día o cuando él pudiera o cuando José Alfredo pudiera, ¿no? Entonces, pues obviamente mi papá lo esperó, pero pues ya luego se le olvidó porque pues nunca llegó José Alfredo, pasaron 2, 3 meses y de repente se le presenta, un día terminando el programa, se le presenta en la puerta del camerino y le dice, señora Cebes, no sé si se acuerda de mí, yo soy el mesero de La Sirena que un día usted me dio una cita. Le dice mi papá, sí, claro, pues te estuve esperando, ¿qué pasó? Pues es que se me perdió la tarjeta y no me dejaban entrar aquí en la XCW. Ah, bueno, pues pues ¿qué hacemos? Entonces lo pasó al salón donde hacían el programa y sale el pianista de la XCW, que ahorita no recuerdo el nombre, este, pero le dice, bueno, pues ¿En qué cómo, tono? traes partitura, traes la letra, sí, la letra sí la traigo, pero no tengo partitura. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo? No, es que yo no sé tocar. Pues, ¿qué instrumento toca? No, ni la guitarra, nada, no. No sabía tocar. Entonces dice, no, pues yo no sé tocar ningún instrumento. ¿Y cómo compones? Pues simplemente la tonada me viene después de hacer la letra y ya la voy chiflando y la voy haciendo la letra. Y la escribo en una servilleta. Y así era José Alfredo. Firmaba todo y hacía todo en una servilleta o en un papel, lo que se encontrara. Y hacía una canción de volada. De volada. Está la anécdota también del jinete que ahorita se las cuento. Y bueno, pues La chifla. empieza, La sí, chifla. chifladas. Empieza José Alfredo a decirle, pues chuntata, 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 y ahí empieza el pianista, chuntata, chuntata. Y ahí empieza. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Y ahí se siguió. Dice mi papá que le cantó 15, 20 canciones. No, bueno, enseguida el pianista fue por el mariachi Vargas, vino el mariachi Vargas, vino Rubén, que era el primer violín del mariachi Vargas, y oyeron las canciones, y enseguida Rubén se empezó a pensar y empezó a ver qué arreglos poner, y empezó todo el mariachi y no sé qué tanto, y llamaron a Mariano Rivera Conde, y Mariano Rivera Conde llegó, escuchó, y le dijo, Miguel, mañana a las 9 de la mañana grabas disco y grabó las primeras canciones de José Alfredo Jiménez. Ella, Tu Recuerdo y Yo, Serenata Huasteca y no me acuerdo qué otra más, pero esas fueron las primeras canciones que le grabó a José Alfredo Jiménez. De ahí ya José Alfredo Jiménez pues se sigue con Rubén Fuentes, que era su compadre, ¿sí? Bueno, mi papá también era su compadre, pero Rubén Fuentes era su compadre de composición. De hecho, me contaba Isabel que Rubén le decía que llegaba José Alfredo, mire, compadre, ahí le traigo una letra, ahí hágale la música a usted y ahí luego me cuenta cómo quedó. Así era, porque José Alfredo no sabía música. Entonces, le hacía la música Rubén Fuentes, ¿no? A todas las canciones de José Alfredo. Y bueno, y ahí José Alfredo hizo discos, cantó, o sea, porque también cantaba, y bueno, se hizo el monstruo que fue después José Alfredo. Pero siempre la amistad con mi papá fue muy cercana. Acá tengo una foto, déjame ver si la Pues encuentro. prácticamente tu papá es el padrino, ¿no? Sí, De pues José todos le Alfredo. decían padrino. Sí. Todos le decían padrino porque pues él apadrinó tanto a José Alfredo, bueno, primero en su, ¿cómo se llama? Ahí voy, ahí voy. Es que estoy buscando la foto. Lo apadrinó en su boda, Ujú. que por acá tengo la foto de la boda, y lo apadrinó casi casi en todas a sus hijos, a todos los apadrinó también. Ujú. Entonces, a José Alfredo Jiménez Jr., él siempre se quejó porque dice, lo que pasa es que yo le digo padrino de cariño, porque realmente no llegó a padrinarme. O sea, estaba haciendo una película y pues no alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar aquí a ser mi padrino, ¿no? ¿Padrino de qué, perdón? De comunión, De ¿cómo se comunión. llama? Sí, de comunión. Iba Ujú. a ser su padrino de comunión de José Alfredo Jiménez Jr. No, mira, ahí está Luis Aguilar, ¿no? Ahí está con Luis Aguilar, Javier Solís, Joaquín, ¿no? Joaquín Cordero, perdón. Y de Javier. este lado este es Demetrio,
Ay, se me va el nombre. Su apellido, Demetrio. Luis Demetrio. Luis Demetrio. El de la puerta se cerró detrás de ti. Ajá, sí, sí. Ujú. Entonces aquí ando haciendo malabares porque esta foto está enorme. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Perdón. Ya después que encuentres la Mira esta foto. foto, mira Ahí esta está. foto. No, Esta es andaban otra foto muy hasta las buena que tengo de chanclas José Alfredo y echaba flores. y Chava Flores. Ujú. Chava Flores y José Alfredo eran súper unidos. Entonces, cuando José Alfredo le dice a mi papá, te quiero presentar un gran amigo que es compositor también, y se hacen muy amigos los tres, muy, muy amigos. Tal es así que Chava Flores le compone a mi papá la de Un chorro de voz. Yo tenía un chorro de voz, yo tenía un chisguete. Ok, hacen una pregunta desde España que si todavía existen discos en el mercado y está fascinada con la plática. Claro Virginia que hay pregunta. discos en el mercado, nada más que hay que buscarlos. Lo que pasa es que Sony Music convirtió a mi papá como artista de catálogo y Mm, al hacerlo artista de catálogo, pues obviamente los discos están minimizados a, si encuentras un CD, eh, bueno, no sé si en España haya Sanborns, que mm. no creo, pero yo los he encontrado en los Sanborns, ahí es en donde he visto muchos discos de mi papá. Y hay muchas casas de discos, porque ya ahorita ya casi el disco está muerto, ¿no? Ya casi el disco físico ya casi no se vende. O sea, el de Este, acetato, no, el físico, el CD. el El CD CD. ya Ajá. casi no se vende. Muchos de los discos de mi papá ya están en CD. O Ah, sea, los ok. puedes conseguir en CD. Pero tiene que buscar, yo creo, ella en Amazon. En Amazon va a encontrar muchos, muchos, muchos discos de mi papá, porque ahí los están vendiendo mucha gente y muchas disqueras están empezando, no disqueras, sino casas de discos que venden discos, están vendiendo por Amazon. Muy bien. Una pregunta que yo tengo es, de todas las canciones que cantó Miguel Aceves Mejía, ¿de cuáles se especializó o concentró en interpretar? ¿Canciones de quién? ¿De José Alfredo? ¿De quién más? ¿Quién fue Todas, todas? todas. Mi papá tuvo la fortuna y la alegría de llevarse como hermano con muchos compositores. Mm, Tomás Méndez, este, bueno, cantidad de compositores que lo consideraban un gran amigo. Entonces, mi papá siempre, por ejemplo, a Cuco Sánchez le hizo un disco, a Lorenzo Barcelata hizo un disco, a José Alfredo Jiménez le hizo un disco, a Rubén Fuentes le hizo un disco, puras canciones de Rubén. Es impresionante ese disco de Rubén Fuentes porque ahí nos damos cuenta de cómo fueron ellos los creadores del sonido Miguel Aceves Mejía, que hasta nuestros días si tú vas a Garibaldi o vas con cualquier mariachi y le dices, a ver, la malagueña, el arreglo que tocan es el arreglo de Rubén Fuentes. ujú. Y cantidad de canciones, cantidad de canciones que cantó mi papá cuando yo tenía tu edad, que era de José Alfredo Jiménez, el arreglo es de Rubén Fuentes, La Espiga es una gran canción que el arreglo completo es de Rubén, muchas de Alberto Cervantes y Rubén Fuentes, que hicieron en coautoría, son grandes, grandes, grandes canciones. Una de las más representativas, pienso yo, porque fueron como el hito así en la carrera de Miguel Aceves Mejía, fue la de Ruega por nosotros, de Alberto Cervantes y Rubén Fuentes, porque esa canción le abrió las puertas a Miguel Aceves Mejía en Sudamérica. ¿Sí? Y por un simple hecho tan raro que fue porque Evita acababa de fallecer, Ujú. tenía poco tiempo, y cuando el general Juan Domingo Perón ve a mi papá en el mayor teatro, el mayor recinto que hay en Buenos Aires, que es el Teatro Colón, él estaba ahí en el palco del presidente y es cuando lo ve a mi papá como se arrodilla. Señor eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de hinojos, ella se fue y yo quiero morirme, perdónalo Señor y ruega por nosotros.
Entonces mi papá se hincaba cuando cantaba esta canción. Entonces eso le impactó mucho al presidente Juan Domingo Perón, porque pues acaba de fallecer Evita, y pues manda a llamar a mi papá terminando la actuación y se hacen grandes amigos. De ahí es que lo lleva con el psicólogo para que para le cure la cantar. tartamudez. Muy bien. Me dice Virginia de España que lo de Amazon sí es importante, pero dice que la música en su mayoría se adquiere en forma digital. Claro, está en todas las plataformas, Miguel Aceves Mejía, Spotify, Apple Music, Google Music, que es ahora es YouTube Music. Todas las plataformas tienen los discos, no todos hay que decirlo, porque pues realmente Sony Music ya no ha hecho todo este trabajo, esta curaduría de sacar todos los discos. Por ejemplo, ese de Lorenzo Barcelata, si lo consiguen, bueno, es una joya ese disco. Ujú. Pero sí, debe de estar en todas las plataformas. Si usted va ahorita a Spotify y busca Miguel Aceves Mejía, le van a salir cantidad de discos de Miguel Aceves Mejía para escuchar. Ok. ¿De dónde viene el mote del rey del falsete? Realmente lo hace la prensa este mote, porque Ujú, ese mote se lo habían puesto primero a uno de los César. No me acuerdo si era David o Juan, ujú. el que le decían el rey del falsete. Ah, ok. Entonces, bueno, los dos tenían el mismo mote porque a mi papá los cuates Castilla le dan el pastor. Entonces, cuando él empieza a cantar el pastor, pues se hace un trancazazazazo el pastor. Entonces, obviamente, pues la prensa le pone el mote del rey del falsete. Pero los César tenían una canción que se llamaba El Rey del Falsete, que la cantaban ellos. Y también eran grandes, grandes falseteros los dos. ¿Y nunca hubo pugnas por el título? Jamás, jamás, jamás. Eran grandes amigos, eran grandes amigos. De hecho, mi papá perfecciona el falsete gracias a los cuates Castilla y gracias a los César. Mm, Es de donde él realmente obtiene esa manera tan dulce de hacer el falsete. Porque el falsete, bueno, mucha gente dice que es una voz de cabeza y que es cambiar a los altos de una voz de cabeza, ¿no? Pero realmente el falsete es un falso de las cuerdas vocales que hace que pase mucho más aire. Y es más dulce, es más que la voz de cabeza, que es más fuerte y más ujú. pegadora, ¿no? O sea, es otra cosa. Pero bueno, eh, conjunción de estas dos hacen un falsete muy aterciopelado, muy fino, y es en lo que tiene éxito mi papá, Miguel Aceves Mejía, en hacerlo aterciopelado y lograr hacerlo con tanta fuerza que haya vibrato en el falsete. Es muy difícil hacer vibrato en el falsete porque al ser un falso, ¿sí? La voz no vibra, no está como la voz normal, que cuando uno aprieta el fiato, aprieta el diafragma, automáticamente la voz tiene que vibrar, porque la resonancia de acá hace que la voz vibre y ese es el vibrato natural, ¿no? Hay vibrato que también muchos cantantes lo hacen artificial, que es Mm. mover el estómago así, para que se oiga vibrato, pero realmente no es natural. Es gente que no tiene mucha fuerza en el diafragma y lo tiene que hacer artificial, ¿no? Entonces, mi papá es el primero que al hacer el falsete, hace un vibrato completamente natural. Entonces, eso le da a una belleza a la interpretación con falsete que, pues, el pastor, la malagueña, son sui generis en el mundo, ¿no? Ujú. Ahora, tú tienes un programa que se llama Pláticas en Confianza, que inclusive aquí en la emisora Radio Nuestra América lo paso los viernes a las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos. ¿Por qué creas este programa? Este programa viene a través de la pandemia. Se viene la pandemia en el 2020 y estamos todos encerrados en casa sin poder hacer nada. Entonces un día uno de los fans de mi papá se acerca conmigo en Facebook, me manda un mensaje y me dice, oye Miguel, quería preguntarte si habría la posibilidad de que te conectaras en Facebook, en alguno de los grupos hicieras un en vivo y contestaras preguntas pues de los fans, ¿no? Porque aquí en el grupo hay mucha gente que tiene muchas dudas. Hay gente que les dice cantidad de cosas
que pues no son ciertas, y pues yo me he dado cuenta que hay gente que cuenta muchas mentiras de Miguel Aceves Mejía, y a mí me gustaría que tú respondieras con la verdad, ¿no? O sea, la verdad de realmente cómo fueron los hechos, ¿no? Y de ahí viene que me conecto un jueves, normal, a las 5 de la tarde. Hola, ¿quién está? Entonces se empieza a llenar, se empieza a juntar la gente. Me empieza a hacer preguntas, yo empiezo a contestar estas preguntas. Duró como una hora y media. Y ya, tuvo mucho éxito. Me pidieron hacer otro en vivo, entonces lo hice a la siguiente semana. Y así durante 4 o 5 semanas lo estuve haciendo. Entonces de repente se comunica conmigo alguien que me ve, que es de los que me ayudan ahora a hacer un poquito el programa, y me dice, oye Miguel, ¿por qué no lo haces profesional? ¿Por qué no te vas a YouTube? ¿Por qué no te vas a Facebook? Y conectas las páginas y haces, pues un programa, ¿no? Piénsale en un nombre, piénsale en esto. Entonces, pues a mí se me ocurrió pláticas en confianza, porque es lo que fue desde el principio, una plática, ¿no? Como es esto, ¿no? Un Zoom, una plática en confianza, tú y yo, donde me preguntas cosas y pues yo te contesto y pues te paso música de mi papá y te paso fotografías y te paso pues todo, ¿no? Porque la idea es que, pues sepas muchas cosas de Miguel Aceves Mejía, ¿no? Y entonces, pues ahí es en donde empezamos ¿cómo se llama? A tener, pues el programa, por andar platicando ya se me olvidaron las fotos. Bueno, está Este, entrando a Mauri Caballero en este momento. un saludo al gran Amauri. ¿Cómo estás, mi estimado Al Miguel? contrario, ¿cómo estás, Amauri? Muy Saludos, un bien, ¿y tú? abrazo. Gracias igual. Síguele. Bienvenido. Y pues bueno, ¿cómo se llama? Y pues bueno, de ahí seguimos con el programa cada viernes y pues empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer la cantidad de gente que nos veía, la gente que obviamente, pues le gustaba, ¿no? Ver el programa y pues empezamos a hacer cantidad de cosas con Miguel Aceves Mejía, como buscar los covers del Rey del Falsete, a la gente que le hace covers, o los imitadores de Miguel Aceves Mejía. Y hemos tenido muchas entrevistas, Armando, hemos tenido cantidad de amigos. Tuvimos a José Alfredo Jiménez Jr., justo, no antes de morir, pero sí unos meses antes de que falleciera. Hicimos un programa padrísimo, bueno, cantidad de anécdotas, que pues ahí está en la plataforma de YouTube y está, creo que también está en Facebook, que lo pueden ver cuando quieran. Fue un programa padrísimo donde platicamos anécdotas de nuestros papás. Él sí le tocó, porque pues él es más grande, él era más grande que yo, a él sí le tocó ir con ellos en las caravanas, en los autobuses, con Lola Beltrán, con mi papá, con su papá, con todos los que iban en las caravanas del Gordo Delgado, o las caravanas Palmolive, o las caravanas Tecate, porque pues eran todas estas caravanas que hacían sobre las marcas, ¿no? Era la forma de mercadotecnia de aquel entonces, El ¿no? patrocinio también, ¿no? De las mismas Sí, giras. la merca era la mercadotecnia de los programas, entonces, pues ellos ponían el camión y pues ellos iban pueblo en pueblo, iban haciendo una presentación, ¿no? Nunca me imaginé ver a Miguel Aceves con saco y corbata. Es lo que más usaba, saco y corbata. Sí, Saco, sí. corbata y el sombrero que usaba usualmente, él le gustaba mucho ir a Nueva York. Entonces se compraba estos sombreros que usaba Frank Sinatra Sí. y esos son los que él usaba. Y él así salía a la calle y se ponía unos lentes como los de Mario Moreno Cantinflas y así iba disfrazado para que la gente no lo conociera. Entonces, pues imagínate. Y era muy bueno con la gente, muy bueno con los fans. Siempre trataba de dar autógrafos, siempre lo abrazaban las señoras, las chavas, Bueno, a mí no me creen esta anécdota, pero pues yo sí lo presencié. Bueno. Mi papá fue al primero al que le tiraban al escenario chicheros y calzones en Brasil. En Brasil, en Venezuela, porque decían, ay, es que Maná cuando llegó les tiraban el chichero y les tiraban los... No, 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 no. A Miguel Aceves Mejía lo hicieron 50 años antes de Maná. Sí, era terrible, le tiraban todo, bueno, terrible. Bueno, hay una anécdota muy fuerte. A mi papá, justamente en Los Ángeles terminando una actuación, lo van a saludar al camerino. $1 million.
No me acuerdo, creo que sí debe haber sido en el Million Dollar o en Disney, no me acuerdo, porque cantó mucho en Disney mi papá, en los escenarios de Disney. Y llega un señor con su esposa, eran japoneses, parece que eran japoneses o orientales. Entonces la esposa estaba vuelta loca con Miguel Aceves Mejía, ¿no? La señora estaba, bueno, vuelta loca. Entonces el señor, bueno, dentro de todo lo que trataban de decirle a mi papá es que la señora era gran admiradora, mi papá le firmó algunas cosas y el señor estaba muy celoso. No, Entonces pues. al saludar a mi papá, le hace la reverencia y le hace así, ¡pum! Y le rompe la nariz a mi papá, le desgracia la nariz, se la dejó así, se la dejó metida así hacia abajo. Con el golpe. Con el golpe, lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital a operarlo en la nariz, a arreglarle la nariz, porque el japonés, el marido, le rompió la nariz. Y pues mi papá, ¿qué? Pues sí, mi papá estaba casado, tenía esposa, tenía hijo y todo. Pues, ¿qué? ¿Por qué se enoja? ¿O por qué pues, Celos. celoso? ¿Y no hubo demanda, contrademanda por el golpe? No, no, mi papá, pues, ¿cómo crees? Mi papá, al contrario, era al revés, mi papá era, pues, puro amor casi, casi siempre. Fíjate, esta foto es la que usamos para el centenario, que tenemos un póster que hicimos con esta foto en donde él es una sombra, y esta es la foto que utilizamos para el centenario de Miguel Aceves Mejía en 2015. Una muy Centenario buena de foto. nacimiento, ¿verdad? De nacimiento, De perdón. nacimiento, que fue en el 2015, Ujú, y hicimos un gran espectáculo con María Elena Leal, con Alberto Ángel el Cuervo, con el ujú, Charro Francés. Estuvimos ahí en el Teatro Degollado de Guadalajara en ujú, 2015. ujú. Y pues sus grandes descubrimientos también de Miguel Aceves Mejía, tanto Lola Beltrán como Lucha Villa. Ujú. No las descubrió él, sino que simplemente él las ayudó, que le decían padrino también. Mi papá ayudó a muchos, muchos, muchos cantantes, mucha gente lo ayudó mi papá, porque mi papá era así, mi papá se daba. Mi papá, pues, obviamente era así y no le importaba, ¿no? Con Lola Beltrán pasa mucho de que pues ella llega y pues no la quería aceptar el director de la XCW porque decía que estaba muy bronca. Dice, sí, sí, ya le escuché, don Miguel, pero pues está muy bronca. Ujú. Entonces, pues no quería. Entonces, mi papá le dice, bueno, pues le dice, pues acéptela un trabajo porque está aquí vino desde su tierra y pues está aquí con su mamá y pues necesita trabajar en lo que usted le da una oportunidad. Pues a ver qué sabes hacer, pues soy taquimecanógrafa. Y pues Lola Beltrán era entonces entró como secretaria del director de la XW. Sí, era Y de ahí secretario. obviamente después tuvo su oportunidad y se convirtió en Lola la Grande, ¿no? Sí. Con el Cucucurru, Paloma, Tomás Méndez y todo eso. Muy Sí, interesante. con Currucucú, con Paloma Negra, bueno, son grandes éxitos de Tomás Méndez que Lola los agarró como bandera, ¿no? Ujú. Mi papá las cantó mucho antes esas canciones, pero bueno, Lola las agarró como caballito de batalla y con eso Subió. Lola se hizo Lola la Grande, ¿no? Ujú, ujú. Con Lucha Villa pasó más o menos igual, porque era la grandota de Camargo, ¿no? Era su Ah, paisana de Chihuahua, los dos ujú. eran de Chihuahua. Y también con Lucha, pues una gran amistad y un gran cariño. Y pues también ahí estuvo mi papá para ayudarla para que pudiera, pues, tener una oportunidad, ¿no? Ahora, la carrera de tu papá, ¿de qué fecha a qué fecha? Híjole, es que fechas está más o menos No, en más o chino, menos ¿no? son 50, 60, 70 años de vida Pues artística. imagínate que él debe de haber empezado, pues si contamos realmente lo que es desde que empezó a percibir dinero, él gana el concurso de la Ford Motor Company en donde el premio es ir a grabar un disco y cantar en la XCQ de Monterrey. Ujú. Ese es el premio de la Ford Motor Company. Entonces, si más o menos estamos hablando de esa fecha sería 1931 Ujú. cuando él tenía 16, 17 años, y de hecho tuvieron que pedirle permiso a mi abuela que le diera una carta Claro. para poder viajar.
inclusive Estados Unidos, porque ahí en Monterrey conoce a los del trío Los Porteños, a los otros dos, y hacen el trío Los Porteños. Se hacen tan famosos que se los llevan a Estados Unidos, Discos Decca, a hacer una serie de discos, y se vuelven súper famosos en Los Ángeles, tal es así, que pues estaban muy bien ellos allá, ganando dólares, viviendo ahí, cantaban en todas las fiestas, ya llevaban no sé cuántos discos. El trío Los Porteños, hay cantidad de grabaciones que si las buscan en YouTube, todavía de Frontera Music, hay cantidad de discos de esos de los tres porteños, de los porteños, y que, ¿cómo se llama? Van a oír la voz de Miguel Aceves Mejía cuando tenía 17, 18 años, ¿no? Y entonces mi papá ahí es cuando decide venirse a la XCW. Aquí, por ejemplo, esta foto que está acá y que ya les presenté unas acá, pues mira lo joven que estaba, ¿no? Bien. Entonces, desde 1931 y fallece, perdón por preguntarte esa. En 1900, bueno, fallece en el 2006, a la edad de 90 años, pero pues él deja de cantar más o menos 4 o 5 años antes. ¿Debido a la edad o debido a una Debido a la enfermedad? edad y debido a una enfermedad del corazón que desgraciadamente estaba muy, pues muy malito. Le habían dado 6 meses de vida, pero él al final vivió 6 años más, ¿no? Dígame. Ok. Ya está. Entonces, él, por cuestiones de salud, dejó de cantar. Pues ahora sí que ya no pudo cantar más, o sea, se cansaba mucho en el escenario. Hay videos que yo he pasado en el programa, por ejemplo, hay uno de Al ritmo de la noche, que se mareaba mucho, ya se mareaba mucho. O sea, seguía cantando bien, pero se mareaba mucho. Estaba en el escenario y se mareaba, entonces era porque El oxígeno. el oxígeno le hacía falta, ¿no? Y era por el corazón, no era por pulmones ni nada de eso. Él todavía siguió haciendo falsete hasta en el hospital, hacía falsete a las enfermeras, ¿no? Las Sí, conquistaba con el falsete. sí, le pedían hacerlo y él empezaba. Y ahí y las enfermeras se volvían locas, ¿no? Está también la anécdota de que Pati Chapoy me lo mató ¿cómo se llama? En Ventaneando. ¿Por qué? Pues como lo llevamos al hospital, a ella le dan el pitazo de que había muerto Miguel Aceves Mejía. Y nosotros estábamos ahí, mi papá y nosotros llevamos al hospital a mi papá porque se descompensó. Estaba bajo de azúcar. Estaba un poquito, ¿cómo le dicen? Cuando andas bajo de defensas y bajo de azúcar, bueno, entonces nos lo llevamos. Descompensado. ¿Eh? Descompensado. Sí, Sí, descompensado. pero tiene un nombre, estaba como anémico, estaba un poquito anémico. Entonces, por eso nos lo llevamos al hospital y ahí es donde, pues él agarra después de un mes, agarra la neumonía, porque el neumococo es un virus, que está ahí en el hospital, es una bacteria, y pues desgraciadamente por eso se nos va, porque le da la neumonía en el hospital, pero él fue nada más a recuperarse. Entonces, Pati Chapoy, pues recién llegado al hospital, pues lanzan en Canal 13, en el Ventaneando, que la muerte de Miguel Aceves Mejía. Cuando no era cierto. No, pues estaba vivito y coleando. Entonces ahí me tienes a mí llamándole a Pati Chapoy al Canal 13. Oiga, que soy Miguel Aceves Mejía Jr., que por favor pásenme a Pati Chapoy porque tengo que hablar con ella. Ves que está en programa, por eso quiero entrar al aire en vivo. Ya me pasan en vivo. Ay, Miguel, pues para darte el pésame. Pues, ¿cuál pésame? Si estamos aquí en el hospital. Es mentira. ¿Cómo crees? Es mentira. Es mentira, no ha muerto, aquí está. Es más, si quieres te lo paso. Y ya se lo pasé y habló con Pati Chapoy. Y hasta le hizo falsete ahí a Pati Chapoy en Ventaneando. Para verificar que era él. Sí. Y desgraciadamente, pues sí, un mes después se nos fue, el 6 de noviembre, se nos fue, un mes después. Muy bien, Pláticas en Confianza, es un programa muy interesante. Voy a abrir ahorita ya
preguntas del público que tenemos presente, tanto de Virginia en España, María Elena Cano de México, y no sé de dónde sea Mauricio, imagino que de México, ¿verdad? Sí, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Muy bien, preguntas de los que están participando. Abro los micrófonos. María Elena, usted que anda ahí entusiasmada. Micrófono, por favor. Ahí está. Ahí está. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que ya le hice antes al señor Miguel y que él me explicó, ¿verdad? Pero que se la hice precisamente porque nosotros como público pues vemos a Miguel Aceves Mejía como un ídolo, ¿no? Como en nuestra fantasía lo vemos como algo inalcanzable y yo le hice esta pregunta. ¿Qué era ser el hijo de Miguel Aceves Mejía? Y quisiera escuchar nuevamente esa respuesta, lo que era para él como hijo. Pues era normal, completamente normal, porque él me llevaba a la escuela, iba por mí a la escuela, se disfrazaba obviamente para todo esto, ¿no? Pero pues obviamente en la escuela ya lo conocían, pues era todo así, o sea, para mí era un papá normal. Lo que pasa es que la gente piensa que pues era todo esto, el tejimaneje de la fama es anormal, pero no, para mí era un papá normal. Vivíamos una vida normal, nada más que yo tenía a mi papá muchos meses y que iba a trabajar, de repente iba a algún lado y regresaba, o de repente se iba de gira y no lo veía yo por 1 o 2 meses y nada más esa era la diferencia. Pero realmente, pues yo tenía a mi papá, pues todo el día en la casa, ¿no? No me ayudaba con mis tareas porque él, pues nada más hizo la primaria, pero, y me decía, no, pues yo no te puedo ayudar para hacer las tareas ni nada, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues todo era muy normal. Lo que sí era anormal es que no me dejaban salir. O sea, no podía yo salir si no era con alguien, ¿no? O sea, que me llevara un chofer o que vinieran por mí a mi casa, nada más me dejaba ir a comer a casa de alguien, pero nunca me dejó irme a dormir a ningún lado, a casa de un amigo, jamás me dejó ir a dormir. Me decía, usted tiene su casa, usted puede venir a dormir a su casa. Cuando usted ya no tenga casa, quédese a dormir en casa de quien sea. Pero mientras usted tenga casa, no tiene por qué andar durmiendo en casa de los demás. Y pues yo me quedaba así, porque pues todos mis amigos allá haciendo pijamadas, que era lo que se usaba en aquel entonces, yo no podía ir. Y a las fiestas sí iba, pero iba un rato y tenía que ir acompañado por mi mamá o por mi papá o por alguien. O sea, no me dejaban ir solo. Entonces mis amigos ya salían, ya se iban al cine, agarraban camión y pues yo todavía tenía que quedarme así, ay, pues yo los veo allá. Le tenía mucho miedo a mi papá a los secuestros en aquel entonces. Empezaron los secuestros en la Ciudad de México, entonces había mucho miedo por ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de Amaury? Usted me imagino que ya conoce bien a Miguel, pero... Ya, claro. No, nada más felicitarlo y un abrazo muy grande. Abrazo, mi querido Amaury. Virginia, desde España, ¿algún comentario? Ella nada más escribe, no. Sí, es que dice que no puede conectar, ¿no? Sí, Ahí algo vi así. No lo entendí muy bien, pero ahí está. Ahí vi Otra pregunta, María Elena, si no ya para cerrar ya los últimos comentarios. Bueno, más que pregunta, ya nada más es felicitar al señor Miguel. Es fantástico escucharlo con todo esto de su papá y también, bueno, conocerlo a él personalmente un poco de su trayectoria. Felicidades y muchas gracias por compartirnos pues todo esto tan interesante que para nosotros es mágico. Muy bien. Virginia desde España dice, una gran entrevista, enhorabuena. Es el comentario de ella. Gracias, Virginia. Al contrario, pues estamos a sus órdenes. Oye, el interés... Miguelito, te debo una lámpara. ¿Cómo una lámpara? ¿Te acuerdas? Ah, que se rompió, sí. En una fiesta en la casa se cayó y se rompió una lámpara, pero pues ya esa casa ya fue. No, pero la tuya también está muy bonita. Pero bueno, luego nos vemos. Sí, claro que sí. Muy bien. Ahora ya por último, ¿hay un mezcal o un tequila?
con el nombre de su papá? Tequila Miguel Aceves Mejía, ahorita no lo hemos podido sacar otra vez desde la pandemia porque nos ha dado con tubo esto de la pandemia, pero bueno, estamos pensando poderlo sacar el próximo año si Dios quiere, si tenemos flujo de efectivo, con mucho gusto sacaremos otra vez Tequila Miguel Aceves Mejía, que ya lo hemos sacado, creo que por aquí tengo una foto. Déjenme ver, por acá tengo una foto. No tengo foto aquí. Pero bueno, se las debo. Porque sí, no sabía que me iba a preguntar de eso y no la hubiera abierto. No, pero es parte del legado, ¿no? Sí, bueno, el logo que es Miguel Aceves Mejía, que es este cuadro que ven ustedes aquí arriba, que es un cuadro muy antiguo que le hicieron a mi papá. Ese es el logo de Miguel Aceves Mejía Producciones y de Tequila Miguel Aceves Mejía. El tequila sale con ese logo. Lo pueden buscar en Facebook, ahí está Tequila Miguel Aceves Mejía, ahí están todas las fotos del tequila. Y pues ya cuando iniciemos otra vez producción, con mucho gusto, pues lo anunciaremos a bombo y platillo por todos lados, ¿no? Y claro, aquí en Radio Nuestra América y en todas las plataformas, pues están abiertas para la promoción de algo que hace recordar a su padre. Últimas palabras. Les anticipo que está súper bueno el tequila, ¿eh? Muy bien. Sí, a Mauri lo alcanzó a probar, sí es cierto. Sí es cierto, a Mauri lo alcanzó a probar. Ahí está con la doña, ¿no? Sí, con gran amiga de él, María Félix, y pues Pedro. mi tío, Pedro Vargas. Que de hecho aquí tengo una con mi tío. Cuando nací. Mira. Mi tío Pedro Pues, Vargas. no te pareces, pero está bien. No, a Pedro Vargas no. No. Ahí estoy con mi libertad, mi liber. Está bien. Ahí estoy recién nacido. Pues bueno. ¿Y ahí eran mis cumpleaños, ahí hacían mis cumpleaños. Mi papá me hacía mis cumpleaños ahí en la cantina. Esa cantina también la conoció a Mauri, por cierto. Muy bien. Ahora sí, por último, ¿qué nos puedes hablar más de tu papá y cómo puedes invitar al público a que te vea en tu programa y también que cuando esté listo el tequila, pues puedan consumirlo, ¿no? Claro. Pues el programa es todos los viernes a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, 9 de la noche Sudamérica. Allá creo que en Estados Unidos es una hora más, ¿verdad? Dependiendo de la zona, yo estoy. Bueno, dependiendo de la zona. Allá en Indiana creo que sí es una hora más, ¿no? Una hora más. Ajá, y estamos también en YouTube al mismo tiempo. Es Facebook y YouTube al mismo tiempo, entonces nos pueden buscar. La página es Miguel Aceves Mejía, la mía de YouTube es Miguel Aceves Mejía y me ven a mí. Y de Facebook, pues son todas las páginas que fans nos han metido junto con ellos en sus páginas, porque no son mías. Hay gente que piensa, oye, es que tienes muchas páginas. No. Mía nada más es Tequila Miguel Aceves Mejía y Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete live, que es de donde sale el show. Todos los viernes. Son las únicas dos mías. Las otras dos páginas son de fans, como Amigos de Miguel Aceves Mejía, Club de Fans, Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete, página de artista. Todas son de fans, o sea, de Pamplona, de aquí de México, etcétera, ¿no? Y pasamos, o sea, hacemos la repetición simultánea del programa al mismo tiempo en cualquiera de esas páginas. Y bueno, ahí pues anunciaré lo del tequila. Ahí cantamos, a veces me piden cantar a mí, no sé por qué, pero pues me piden que cante y y pues ahí lo hago cada viernes a veces. Muy bien. Bueno, fue un placer tenerte en esta expo literaria de poetas, escritores y narradores y fue una gran narración de tu parte de la vida de Miguel Aceves Mejía. Y gracias, mi querido Armando. No, al contrario, un placer y al público que estuvo presente también les doy las más sinceras gracias. Y fue una presentación más de la Expo Literaria a cargo de la Agencia Mundial de Prensa y de Radio Nuestra América en los Estados Unidos.
Mientras tanto, hasta pronto, que pasen todos ustedes muy buenas tardes. Hasta luego y buenas noches o buenos días. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Mucho Gracias gusto. a todos, un abrazo. Gracias, Juan, abrazos. Abrazos.